Muy buenas noches, les saludamos con mucho cariño, mis queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos a esta recepción de la séptima fiesta anual bíblica, la fiesta de los tabernáculos. Inicia hoy. Bueno, nosotros, de acuerdo al conteo que nosotros estamos haciendo, a partir de este momento comenzamos con el día de reposo. Y recuerden que esta fiesta tiene 2 días de reposo, así es de que son 7 días de la festividad, 7 días que tienen, por supuesto, todo un significado y también simbolismos. Hemos estado a través de varios años, hemos estado compartiendo algunos estudios relacionados con esta hermosa fiesta, la fiesta de Sukkot. En el hebreo, que tiene que ver con tabernáculo precisamente. Y bueno, en esta fiesta hemos analizado infinidad de aspectos, ya sea simbólicos, también simbólicos, por supuesto, eventos, acontecimientos que podemos ver en la escritura, cómo es que el pueblo de Dios celebró en su momento, desde que estaban recibiendo el mandamiento allá en el desierto, un mandamiento que cumplirían, por supuesto, desde ese momento, porque el mandamiento literalmente nos habla de recordar todo aquellos eventos en donde el pueblo cada vez que tenía sus salidas, y llegaba y acampaba allá mismo en el desierto, el pueblo edificaba cabañas, edificaba Sucot. Así es de que, pues bueno, es, eh, es una fiesta hermosa porque recuerden que, hablando del aspecto profético, es una fiesta que tiene que ver con el tiempo del reinado del Señor, un tiempo en el que ya habrá pasado el, el sonido de la gran trompeta a su regreso del Señor, a su regreso de Yeshua. Es un tiempo que anhelamos con todo el corazón que el Señor ya regrese. Sin embargo, sabemos que tienen que acontecer muchas cosas todavía. Habló el Señor en su enseñanza acerca de la tribulación, de muchos falsos profetas, muchos acontecimientos impresionantes, guerras, etcétera, que todavía están pendientes en la historia de la humanidad por ocurrir. Sin embargo, recuerden que una de las cosas que hemos entendido, pues es que todas estas fiestas tienen que ver con, no con un ensayo, no con un ensayo, sino que tiene que ver con un recordatorio, una conmemoración al son de trompeta, obviamente escuchando el sonido del shofar, haciendo reflexión de lo que el Señor ha querido que nosotros aprendamos, entendamos en sus mandamientos. Y eso es precisamente la razón por la cual el Señor nos ha permitido recibir su mandamiento, su ley. Levítico capítulo 23, a partir del verso 33, dice lo siguiente: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice: al Señor por 7 días. Fiesta al Señor por 7 días. Es una fiesta que consagramos, que hacemos en honor al Señor. Dice: el primer día habrá santa convocación, un día de reposo. Iniciamos con un día de reposo. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación. Terminamos precisamente con un día de reposo. ¿Y por qué habla de 7 días? ¿Y por qué dice que el octavo día es día de reposo? Bueno, porque durante los 7 días el mandamiento siempre ha sido habitar en tabernáculos, como lo vamos a ver más adelante. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ya hemos entendido que el aspecto, este tema de la ofrenda encendida,
pues tenía que ver precisamente con el sistema sacrificial, que ya no tiene vigencia al tiempo de hoy, pero que en su momento fue muy importante para el pueblo a fin de que entendiera el propósito de la consagración de cada una de estas festividades. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis por causa del día de reposo. Estas son las fiestas solemnes al Señor, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Es decir, independientemente de todas las ofrendas voluntarias que en su momento el pueblo llevaba a cabo, tenía que cumplir con todos estos mandamientos especiales para cada ocasión de estas festividades. Dice el verso 39, dice, pero a los 15 días, una vez más, está insistiendo el Señor que una cosa no sustituía a otra. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que es un mandamiento, una festividad que sería cumplida a partir de que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, precisamente por todos estos aspectos que tienen que ver con ofrendas que se iban a llevar a cabo. Algo que en el desierto, por supuesto, que no podían hacer. ¿Qué era lo que se hicieron en el desierto? Habitar en cabañas, habitar en tabernáculos. Y el propósito de la fiesta precisamente es recordar, dice el Señor, para que recuerden que estuvieron viviendo en tabernáculos. Después de que el Señor sacó de Egipto a Israel. Dice, haréis fiesta al Señor por 7 días, el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas de fruto. Y aquí viene la especificación de la sucat, los tabernáculos, la forma en que de acuerdo al mandamiento, deben de construir. Dice, tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Para qué era esto? Precisamente para la construcción del azúcar. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el séptimo, en el mes séptimo la haréis. Así es de que, pues bueno, está el mandamiento en ese sentido. Y dice, permítanme un segundito. Dice el verso 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Aquí está el mandamiento. Obviamente, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, hoy en día, eh, los que estamos en la dispersión, de repente tenemos climas muy difíciles como para habitar en un tabernáculo hecho de ramas de árbol hermoso. Sin embargo, siempre que podamos hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, porque esto también tiene un significado muy importante. Y ese significado aquí mismo en el mandamiento, lo especifica el Señor. No hay necesidad de andar inventando simbolismos ni representaciones ajenas a la escritura. Dice una vez más el verso 42, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, aquí está el motivo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel
cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Este era el propósito es el propósito de habitar en tabernáculos. Recordar, hablar con los hijos, con nuestra descendencia y explicarles que el Señor hizo habitar en tabernáculos a Israel cuando los liberó de Egipto. Dice, yo el Señor vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne, sobre las fiestas solemnes del Señor. Así es de que, pues es un mandamiento importantísimo, por supuesto, por lo que proféticamente implica, y entonces tenemos que entender el aspecto profético. Aquí obviamente hay aspectos, como tú ya te diste cuenta, no vamos a poder cumplirlos precisamente porque tiene que ver con un sistema que ya no está en vigencia hoy, ya no está el templo, ya no hay sacrificios, ya no hay ofrendas encendidas tal y cual se entendían en ese momento y deberían de hacerse, pero hoy en día hemos entendido que la primera venida de Jesucristo, de Yeshua, tuvo un propósito bien importante. Y ya entendimos que todo este sistema sacrificial el Señor lo quitaría precisamente porque todo aquello apuntó a la venida de Yeshua, el Hijo de Dios. Y una vez que el Señor se manifestó, una vez que inició su ministerio, ejerció su ministerio con una enseñanza que venía a expresar el cumplimiento precisamente de toda la profecía. Hay aspectos, hay profecías que aún faltan por cumplirse y estamos hablando de estas segundas fiestas, es decir, las fiestas de otoño, que tienen un aspecto importantísimo, ya le hemos hablado en relación a Yom Teruah. Yom Teruah tiene que ver con el regreso del Señor, el día en que se escuche la gran trompeta y envíe a sus ángeles por sus escogidos de todos los rincones del mundo. Y después de esto, ¿qué va a suceder? Bueno, ¿con qué propósito va a suceder esto? Recuerden que el apóstol Pablo en sus cartas también nos habla de este evento, un tiempo, incluso Yeshua mismo lo expresa, un tiempo en el que también eh, habrá resurrección. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que hayan dormido, que ya no estén vivos para ese entonces, serán despertados y muchos serán transformados en ese momento. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, estaremos preparados para presentarnos delante del trono de Dios y esto es el Yom Kippur. El Yom Kippur que finalmente, después de haber sido anunciado, profetizado y anunciado durante cada año que ese momento llegaría, finalmente va a llegar en donde el Señor va a hacer una división. Todos aquellos que le hayan seguido, que hayan entendido que la vida eterna tiene que ver con obedecerle, seguir sus mandamientos, tener una vida transformada, etcétera, de acuerdo a su enseñanza, pues bueno, todos ellos estarán a su derecha. Más todos aquellos que aborrecieron al Señor, que no quisieron nada de Dios, que siempre rechazaron todo lo que tenía que ver con el Señor, estarán a su izquierda, penosamente, y estarán destinados para el fuego eterno. Lo dice la propia Escritura, lo podemos ver en los propios pasajes de la Escritura que habla de este tema. Y después de esto, ¿qué viene? Pues bueno, una fiesta impresionante, una fiesta que se está anunciando cada año. La séptima fiesta anual está anunciando que llegará ese tiempo, el tiempo de la eternidad con nuestro Señor. Un tiempo maravilloso en el que el Señor finalmente, dice la Escritura en Apocalipsis, que extenderá su tabernáculo sobre todos nosotros y limpiará nuestras lágrimas. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, todo será un shalom eterno. Dice Deuteronomio capítulo 16, a partir del verso 3. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha
de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebraréis la fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra que de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, esto es Shavuot, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 fiestas al año, en donde el tiempo en que estuvo el templo, todo varón, todo varón de Israel debía presentarse en el templo, de acuerdo a este mandamiento. ¿Qué sucede hoy en día? Bueno, ya no hay templo. Ese es uno de los aspectos que hoy ya no tienen cumplimiento de forma literal. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Un aspecto importantísimo, por supuesto. Así es de que vemos otro aspecto también bien interesante que tiene que ver con esas 3 festividades que les llama la escritura solemnes. ¿Por qué solemnes? Bueno, porque la palabra en el hebreo tiene que ver con una procesión, es decir, esa es la razón por la cual se le llama solemnes, se traduce como solemnes, porque tanto la fiesta de panes sin levadura como Pentecostés, como tabernáculos, en cada una de estas 3 fiestas, todo varón, como dice la escritura, debía dirigirse hacia el templo, de donde estuviera. Ese es uno de los aspectos que hoy en día ya no se cumplen, pero también por supuesto que tiene su propósito. Y ya en el aspecto simbólico, el aspecto práctico que en su tiempo se llevaba a cabo en el templo, hay aspectos muy interesantes porque Sukkot hay muchos aspectos que tienen relación con las aguas, por ejemplo. ¿Sí? Con las aguas, además de los tabernáculos, por supuesto que como vemos es un mandamiento tal cual, literal, pero se dice que en el tiempo, cuando estuvo el templo, había una costumbre que se llevaba a cabo y tenía que ver con una libación, pero de aguas, una libación de aguas, en donde el sumo sacerdote derramaba aguas traídas del estanque del Siloé para derramarlas en el altar. Y se dice que, pues bueno, esto que se lleva a cabo en el templo tiene su fundamento en un pasaje de la profecía de Isaías que habla de ese tema precisamente. Isaías capítulo 12, de los versículos 1 al 6. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Aquí está diciendo, he aquí, Yeshua, Dios es Yeshua, Yeshua es mi salvación, Yeshua es salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, el Señor, quien ha sido salvación para mí. Saciaréis con gozo, dice sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Una vez más, está hablando de la salvación y tenemos que conectar este pasaje con el tiempo profético. ¿De qué estamos hablando? De aquel tiempo en que el Señor finalmente haya regresado por su pueblo y nos haya salvado. Una vez más, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, de la salvación, y diréis en aquel día, cantad
al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué interesante, precisamente porque, ¿qué crees? Resulta que hay un pasaje en la escritura en donde se describe que Yeshua se encontraba en el templo de Jerusalén precisamente en esta fiesta. Y fíjate lo que dijo el Señor, porque tiene toda la conexión con esta profecía de Isaías. Fíjate bien, vamos a capítulo 7 del Evangelio de Juan y vamos a leer a partir del verso 10. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente. Bueno, ¿qué les parece si mejor leemos el contexto? Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Por qué? Porque también es interesante ver cómo es que eh, los hermanos los hijos de María, los hermanos de Yeshua, los medios hermanos de Yeshua, pues le decían que subiera, que se manifestara, que no creían en él. Era claro que no creían en el Señor, pero les dice el Señor, no es mi tiempo. Sin embargo, el Señor sube después. Fíjate, dice desde el verso 1, después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Así es de que, bueno, es claro que no está hablando de hermanos simbólicos o en la fe, no, de sus hermanos literalmente. ¿Por qué? Porque eran hijos de María, su madre. Dice, entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Qué interesante, ¿por qué? Porque Yeshua está diciendo, el contexto de este pasaje es que la razón por la que Yeshua no quería subir, no quería ir a Judea, a Jerusalén, pues era precisamente porque lo querían matar los judíos. Él lo sabía, pero aún no había llegado su tiempo. Pero en otro sentido también, de acuerdo a lo que representa la fiesta de los tabernáculos, una vez más, no ha llegado, no había, su tiempo aún no se ha cumplido por cuanto podría hablar en un momento dado de su segunda venida, que tiene que ver precisamente con las fiestas de otoño y Sukkot. Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo, dice, a esa fiesta, y se refiere a la fiesta, no está refiriéndose específicamente solamente al tema, a Pascua. Recuerden que Yeshua fue sacrificado en esta fiesta de Pascua. Así es, pero dice, se refiere a la fiesta de los tabernáculos, y eso es interesante. Dice, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ya nos dimos cuenta cómo es que el Señor mismo conecta el sentido profético de la festividad con el tiempo de su regreso. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Y luego dice el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, dice. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo sobre de él,
por las multitudes. Acerca de él, entre las multitudes, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, es decir, en los días intermedios, no el primer día, es el día de reposo, sino hablamos de los días intermedios. Entre los 7 días es cuando Yeshua dice, mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Qué interesante porque hay un tiempo intermedio, ¿verdad? Un tiempo intermedio en el que el Señor deja su enseñanza a través de sus evangelios y deja a los apóstoles con toda esta enseñanza, la doctrina, precisamente como en preparación, para prepararnos para esta vida eterna. Y se maravillaban, dice el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Muchos se equivocan queriendo encajonar a Jesucristo, a Yeshua, en las famosas escuelas judías de aquel entonces, tradicionales, pero eso es un grave error, es simple y sencillamente no querer entender que el conocimiento de Yeshua, del Hijo de Dios, era simple y sencillamente porque estamos hablando del Dios que se hizo hombre. Y Pablo lo describe de esta manera, el Dios sobre todas las cosas, a Yeshua. Así es de que era obvia la sorpresa de los judíos, porque sabían quién eran sus padres, sabían de dónde venía, de una zona totalmente humilde, de donde no se conociera que en un momento dado fueran gente letrada, al contrario. Entonces era obvia la sorpresa. Así es de que todo este tema de que se traen, que si Yeshua venía de la casa de Hillel, que eso es un absurdo y que no tiene sentido, incluso que va en contra totalmente de la propia escritura, porque tendrías que no creer en lo que estamos leyendo. Dice una vez más, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si tú alguna vez has escuchado algún sermón o enseñanza en donde te dijeron que Yeshua se identificaba con la enseñanza de Hillel, te están mintiendo, te están vendiendo gato por liebre, por decirlo así. Una vez más, vemos cómo es que estos falsos maestros siempre tratan de que simpatices con la doctrina judía. Es un gravísimo error, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos los 4 evangelios, todo el tiempo vemos que el Señor fue confrontado por los propios judíos, líderes judíos, fariseos, aquellos que enseñaban al pueblo, pero que estaban haciéndolo de forma equivocada. Hoy continúa mucha gente siguiendo esa misma directriz, queriendo enseñarle a la gente lo que en aquel entonces los fariseos estaban enseñando al pueblo de forma equivocada. Y resulta que el pueblo estaba muy mal. Por esa razón, Juan el Bautista llegó diciendo, arrepiéntanse. Porque, porque es el tiempo del arrepentimiento. ¿Por qué tenía que arrepentirse el pueblo si todo el tiempo estaba enseñando enseñanza de estos maestros? Bueno, porque toda esa doctrina, toda esa enseñanza fue errada. Y Yeshua responde de forma simple, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Es claro el mensaje, es clara la respuesta que te está diciendo y que no está diciendo todo el mundo esta doctrina, esta enseñanza. La forma en que él la asumió, la adquirió, fue de forma sobrenatural. Simple y sencillamente porque el Señor es Dios sobre la tierra. Dice el verso 17, el que quería hacer la voluntad, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué interesante, ¿no?
Qué interesante porque aquí está poniendo un abismo de diferencia entre la doctrina de aquellos líderes judíos que hoy continúa dispersándose por todos lados y la doctrina que el Señor quiso que tú y yo recibiéramos. Dice el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con su ley, con su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces dice, yo estoy siendo fiel a aquel que me envió y en mí no hay injusticia. Verso 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, les está preguntando. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Claro, aquí Yeshua una vez más está reclamando, está diciéndole a estas personas lo que sucedió en su momento, hablando por supuesto de toda aquella falsa enseñanza. Y resulta que en esa ocasión, en la ocasión en que Yeshua estuvo precisamente en el templo, él se levantó y cuando estaba en aquel momento que, de acuerdo a la historia, se llevaba a cabo aquel ritual en donde se derramaba aguas del Siloé en el altar, el Señor se levanta y dijo, todo el que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que la fiesta de Sukkot está muy relacionada en el aspecto profético, por supuesto, que tiene que ver con la enseñanza, el agua, las aguas de salvación, con la doctrina de Yeshua, con todo este tema de la fiesta de Sukkot. Y por supuesto, el tema de la Sukkot, la construcción de estas Sukkot. Pues bueno, tiene que ver con, primeramente, como dice el mandamiento, para que recordemos que el Señor liberó a Egipto, perdón, de Egipto a Israel, de aquella esclavitud, y durante todo aquel tiempo en el desierto estuvieron viviendo en tabernáculos. Eso en primer lugar, pero a nivel profético, en el aspecto profético, tiene que ver con el tabernáculo celestial, aquel lugar que el Señor extenderá sobre los suyos y finalmente estaremos con Él por siempre. Así es de que, pues bueno, celebremos esta fiesta, mis queridos amigos, con con una gran alegría y sobre todo haciendo conciencia de lo que implica hacer esta conmemoración. Hacer esta conmemoración cada año implica y significa para todos nosotros que recordemos todo lo que tenemos que hacer precisamente para poder, para seguir anhelando aquel tiempo en el que estaremos con nuestro Señor por todos los siglos. Mañana vamos a tener un tiempo de estudio también muy interesante. Van a compartirnos dos estudios a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Estudiantes apasionados de la escritura, estudiantes que aman al Señor y que por supuesto nos van a deleitar con alguna enseñanza, algún tema que nos van a compartir. Así es de que les invitamos para que nos acompañen mañana, día de reposo. Y bueno, por el momento pues vamos a dejar aquí esta transmisión y les agradecemos muchísimo de verdad la compañía de ustedes y esperamos que el Señor les bendiga, que sigan teniendo una reflexión muy importante acerca de estos tiempos maravillosos.
tiempos hermosos en donde nos alegramos con la familia, con nuestros hijos, pero sobre todo, haciendo esta reflexión en todo esto que representa la fiesta de los tabernáculos, un tiempo hermoso que le dedicamos y consagramos a nuestro Padre. Shabbat Shalom, amigos.